El polvo que levantaba la camioneta de Marcus Whitfield flotaba en el aire mucho después de que aparcara frente a la deteriorada casa victoriana. A 3 horas del pueblo más cercano, rodeada solo de Artemisa y los restos de una antigua explotación minera, la propiedad parecía olvidada por el tiempo. El agente inmobiliario le había advertido sobre el aislamiento, la extraña historia y el hecho de que nadie había vivido allí en más de 15 años. Pero Marcus no buscaba vecinos ni explicaciones. Buscaba silencio, y este lugar prometía más que cualquier otro lugar de Nevada. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el valle de Stillwater cuando Marcus Whitfield bajó de su camioneta. Sus botas golpeaban la tierra agrietada con un golpe sordo. A sus 43 años, se comportaba como un hombre cansado de la conversación, con los hombros firmes ante un mundo que le había pedido demasiado y le había dado muy poco a... En cambio, el silencio allí era diferente del silencio forzado de su vida anterior. Nada de órdenes a gritos, ni parloteo por radio, ni gritos. Solo el viento moviéndose entre la hierba seca y el lejano graznido de un halcón de cola roja, sobrevolando en círculos. La casa se alzaba ante él como un monumento al abandono. 3 pisos de pintura azul descolorida y contraventanas rotas, con un porche envolvente que se hundía bajo el peso del descuido. La moldura victoriana de pan de jengibre, antaño intrincada y orgullosa, ahora colgaba a tiras como vendas viejas. Las ventanas miraban ciegamente hacia afuera, algunas tapiadas, otras reflejando el cielo en patrones fracturados, donde el cristal se había formado como una telaraña, pero aún no se había caído. Los escalones de la entrada crujieron ominosamente bajo su peso. Cada tabla ponía a prueba su firmeza con esta decisión. Marcus había pagado la propiedad al contado, sin verla, a través de un abogado en Reno. La vendedora, una anciana llamada Dorothy Kellerman, la había heredado de un tío al que no conocía y solo quería deshacerse de ella. El precio había sido casi insultante por su baratura, pero Marcus no había dudado de la buena suerte. Había aprendido a no fijarse demasiado en regalos que podrían desaparecer si se examinaban. La llave giró con facilidad en la cerradura, como si la casa lo hubiera estado esperando. La puerta se abrió con un crujido que pareció resonar en habitaciones que aún no podía ver. Motas de polvo danzaban en el rayo de luz que atravesaba la oscuridad, y el aire del interior olía a madera vieja, excrementos de ratón y a algo más que no pudo identificar. Algo que le recordaba a hospitales y finales. El pasillo principal se extendía hacia una escalera que ascendía en curva, sumida en la sombra. A su izquierda, unas puertas dobles daban a lo que había sido una sala de estar. Muebles pesados yacían envueltos en sábanas blancas, como fantasmas en una cena que había terminado décadas atrás. Un reloj de pie permanecía silencioso en un rincón, con las manecillas congeladas en las 3:20. El papel pintado, que antes tenía un alegre estampado de rosas y enredaderas, se había curvado y descascarillado en algunos puntos, dejando al descubierto el yeso desnudo que había debajo, como un hueso al descubierto. Marcus había venido aquí para desaparecer, y esta casa parecía el lugar perfecto para hacerlo. Tras 8 años como negociador de crisis en el Departamento de Policía de Las Vegas, había llegado al límite de sus posibilidades de convencer a la gente de que no se arrepintiera, tanto literal como metafóricamente. El último caso había involucrado a un veterano como él, un hombre llamado Danny Cho, que se había atrincherado en la habitación de un hotel del centro con un rifle y un frasco de pastillas.
Marcus había hablado con él durante 6 horas, compartiendo historias sobre Afganistán, sobre el peso de volver a casa a un mundo que no lo comprendía, sobre cómo el silencio podía ser a la vez un consuelo y un tormento. Creía que lo estaba logrando. Danny había bajado el rifle. Se había reído de algo que Marcus había dicho sobre el café horrible de la zona verde. Y entonces, en un instante, Danny se había tragado todas las pastillas del frasco. Marcus había visto cómo la vida se le escapaba de los ojos a través de la mira telescópica, indefenso a pesar de 6 horas de conexión y confianza. Eso fue hacía 4 meses. Desde entonces, Marcus no había podido convencer a nadie de que no se arrodillara. La cocina ocupaba la parte trasera de la casa, y entrar en ella era como atravesar un portal a 1978. Los electrodomésticos color verde aguacate estaban silenciosos y polvorientos, con las superficies opacas por el paso del tiempo. Un teléfono de disco colgaba en la pared junto a un calendario que aún marcaba marzo de 2009. Alguien había marcado el día 15 con tinta roja, pero no había ninguna anotación que explicara por qué esa fecha les había importado. Son refrigerador cobró vida con un zumbido cuando Marcus accionó el interruptor principal, sobresaltándolo con su repentina presencia mecánica en el silencio. Un rincón de desayuno junto a la ventana daba a lo que una vez fue un jardín. Ahora era una maraña de maleza y árboles voluntarios, pero podía ver la estructura de la planificación bajo el caos. Macizos elevados perfilados con madera podrida, un invernadero con la mayor parte del cristal intacto, árboles frutales que habían crecido salvajes y densos con ramas sin podar. Alguien había amado este lugar una vez, alguien había planeado las estaciones, las cosechas y el café de la mañana en esta misma mesa. La puerta del sótano estaba entreabierta y, cuando Marcus la abrió, un aire fresco lo recibió. Los escalones de madera eran sólidos bajo sus pies y descendió a un espacio que parecía más antiguo que la casa de arriba. Las paredes de piedra sudaban humedad y el techo era tan bajo que tuvo que agacharse bajo las vigas de soporte. Estantes cubrían las paredes, llenos de frascos de conserva cuyo contenido se había convertido hacía tiempo en un lodo irreconocible. Un banco de trabajo dominaba una esquina, su superficie marcada por décadas de uso y cubierta de herramientas dignas de un museo. Pero fue el rincón más alejado lo que le llamó la atención. Detrás del horno, parcialmente oculta por una pila de latas de pintura, había una puerta que casi no vio. Era más pequeña que una puerta normal, de apenas 1,5 metros de altura, y estaba pintada del mismo color que las paredes. No se veía ningún tirador, solo una pequeña cerradura que parecía no haber sido usada en años. Marcus pasó los dedos por el borde, palpando la pequeña abertura que indicaba que se trataba de una puerta y no de una simple moldura decorativa. El segundo piso albergaba 5 dormitorios, cada uno congelado en el tiempo, como piezas de un museo de la vida cotidiana. El dormitorio principal aún conservaba una cama con dosel y una colcha cuidadosamente doblada a los pies. Un vaso de agua reposaba en la mesita de noche, junto a unas gafas de leer y un libro abierto por la página 247 de Al este del Edén. En el armario, la ropa colgaba en perchas de madera, camisas de hombre y vestidos de mujer que olían a lavanda y a tiempo. El dormitorio más pequeño había sido el cuarto de un niño. Los juguetes estaban ordenados en estantes con la precisión de quien se preocupaba profundamente por el orden. Un caballo mecedor se alzaba en un rincón, con la pintura desgastada por las manos de los niños. Las paredes estaban pintadas de amarillo pálido, la típica elección neutra de los padres que buscan sorpresas. Un móvil colgaba inmóvil sobre la cuna.
Sus animales de madera proyectaban extrañas sombras a la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas polvorientas. Marcus se encontró de pie en la puerta más tiempo del previsto, observando la cuidadosa disposición de todo. Nada parecía abandonado ni olvidado. Parecía como si alguien simplemente hubiera salido un momento y planeara volver. La ropa de bebé en la cómoda estaba doblada con precisión militar. Un cambiador contenía artículos caducados hacía décadas, pero aún ordenados, como si estuvieran listos para usarse de inmediato. El tercer piso era un ático convertido en estudio de artista. Los lienzos reposaban contra las paredes, la mayoría vueltos hacia adentro para ocultar a sus protagonistas. Junto a la ventana había un caballete con una pintura a medio terminar de la vista de las montañas. La paleta a su lado aún contenía pintura seca, de colores que antaño habían sido azules y dorados vibrantes. Los pinceles estaban en latas, de café llenas de lo que antes era trementina, pero ahora era un lodo marrón que olía a pintura vieja y arrepentimiento. Un escritorio en la esquina contenía bocetos y dibujos, algunos terminados, otros apenas comenzados. El estilo era seguro pero melancólico, en su mayoría paisajes y retratos de personas que Marcus no reconoció. Un dibujo mostraba a un hombre trabajando en el jardín que había visto desde la ventana de la cocina, con el rostro vuelto hacia el sol y una expresión de satisfacción que Marcus envidiaba. Otro mostraba a una mujer leyendo en la sala, con el rostro sereno a la luz de la lámpara. El baño del segundo piso había sido renovado en los años 80, con grifería azul pálido y papel pintado con pequeños veleros. Un botiquín estaba abierto, revelando frascos de medicamentos con nombres que no reconoció y que databan de más de una década atrás. Las toallas colgaban de ganchos como si alguien las acabara de usar, aunque estaban rígidas por el tiempo y olían a polvo. Al ponerse el sol, Marcus se encontró de nuevo en la cocina, preparando café instantáneo con agua de un grifo que había corrido oxidada durante los primeros minutos antes de vaciarse. El silencio de la casa lo envolvió como una manta, pero no era la tranquilidad que buscaba. Había una cierta expectación, como si la casa misma contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Había traído sus pocas pertenencias de la camioneta, una bolsa de lona con ropa, una caja de libros, su arma reglamentaria en su estuche cerrado y una nevera portátil con comida para unos días. Todo lo demás lo había dejado en Las Vegas, vendido, regalado o simplemente abandonado. Solo se había quedado con lo que podía cargar y con lo que no soportaba dejar. El resto pertenecía a una versión de sí mismo que ya no reconocía. La casa crujió y se asentó a su alrededor al bajar la temperatura. La madera vieja se contraía, las tuberías crujían al enfriarse, el viento se colaba entre los huecos del revestimiento y silbaba a través de ellos como un tren lejano. Eran los sonidos de una casa que llevaba demasiado tiempo vacía, un lugar donde la presencia humana se había convertido en una anomalía en lugar de la norma. Sentado a la mesa de la cocina con su café, Marcus volvió a estudiar el calendario de la pared. 15 de marzo de 2009. Alguien había planeado que ese día fuera importante. Lo había marcado con tinta roja y luego no vivió para ver lo que trajo. El pensamiento debería haber sido morboso, pero en cambio se sintió extrañamente reconfortante. En un mundo donde había pasado años intentando evitar finales, había algo de paz en un lugar donde los finales ya habían llegado y se habían ido. El refrigerador zumbaba más fuerte al activarse el compresor, y en algún lugar del piso de arriba, una persiana golpeaba contra la casa al ritmo del viento.
Sonidos normales de una casa vieja que se anochece, pero se sentían amplificados por el silencio. Marcus se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración sin darse cuenta, escuchando algo que no podía identificar. Mañana comenzaría a trabajar para hacer este lugar habitable, repararía lo que se pudiera arreglar y derribaría lo que no. Limpiaría el jardín, pintaría las paredes e intentaría construir algo parecido a una vida en este rincón olvidado del mundo. Pero esta noche simplemente existiría en el espacio entre su antigua vida y lo que viniera después, escuchando el viento, los ratones en las paredes y el sonido de su propia respiración, la oscuridad. Marcus se despertó con el sonido del llanto. El ruido lo arrancó de un sueño intranquilo, lleno de sueños de puertas cerradas y pasillos vacíos. Por un instante permaneció inmóvil en la habitación desconocida, intentando orientarse bajo la luz grisácea del amanecer que se filtraba a través de unas cortinas que no eran suyas. El llanto volvió, suave y apagado, como el de alguien que se esforzaba por no ser oído. Se incorporó lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando por la noche pasada en un colchón que había visto décadas mejores. El sonido parecía provenir de algún lugar por encima de él, del tercer piso, donde había encontrado el estudio del artista. Su mente racional ofrecía explicaciones razonables: tuberías viejas asentándose, viento a través de una tabla suelta, tal vez incluso un animal atrapado. Pero el ritmo era demasiado regular, demasiado humano, demasiado parecido al sonido de alguien que ha perdido la esperanza. Marcus se puso los vaqueros y subió las escaleras, pisando con cuidado las tablas que ya sabía que crujían. El llanto se oía más claro a medida que subía. Sin duda provenía del estudio. En lo alto de las escaleras se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. El sonido cesó de golpe, como si quienquiera que estuviera dentro lo hubiera oído acercarse. El estudio estaba vacío, tal como lo había dejado el día anterior. Los lienzos aún reposaban contra las paredes, el caballete aún sostenía su cuadro a medio terminar y las motas de polvo aún danzaban en la luz del amanecer. Pero el aire se sentía diferente, cargado de la tensión que surge tras la caída de un rayo. Marcus se acercó a la ventana y contempló el valle, observando cómo el sol teñía las montañas de tonos rosados y dorados. Fue entonces cuando la vio. Una mujer estaba de pie en lo que una vez fue el jardín, a unos 30 metros de la casa. Llevaba un largo vestido blanco que parecía brillar con la luz de la mañana, y su cabello oscuro le caía suelto sobre los hombros. Estaba completamente inmóvil, de espaldas a la casa, hacia las montañas, como si hubiera estado esperando el amanecer. Marcus parpadeó con fuerza, seguro de que sus ojos le jugaban una mala pasada, pero ella permaneció allí, sólida, real y completamente imposible. Bajó corriendo las escaleras y salió por la puerta trasera, resbalando con los pies descalzos en la hierba mojada. Pero cuando llegó al jardín, ella ya no estaba. La única evidencia de su presencia era una depresión entre la maleza donde alguien pudo haber estado. E incluso eso podría haber sido provocado por el viento o pequeños animales. Marcus recorrió todo el perímetro de la propiedad, revisando detrás de cada dependencia y grupo de árboles, pero no encontró nada. De vuelta en la cocina, preparó café con las manos ligeramente temblorosas. Las explicaciones racionales le resultaron más fáciles a la luz del día. Estaba más agotado de lo que creía. El estrés se manifestaba en alucinaciones. El aislamiento ya lo estaba afectando. Pero el café sabía a verdad. El aire de la mañana se sentía real, y el recuerdo de la mujer de blanco seguía vívido e innegable.
El buzón al final del largo camino de entrada contenía una pila de correo acumulado durante semanas. La mayoría eran correo basura dirigido al residente actual, pero enterrado en la pila había un sobre entregado a mano con su nombre escrito con una letra cuidadosa. Dentro había una nota de Dorothy Kellerman, la mujer que le había vendido la propiedad. Señor Whitfield, decía, debería haberle contado más sobre la casa cuando hablamos. Mi tío Thomas vivió allí 40 años con su esposa Catherine y su hija Sarah. Catherine murió al dar a luz en 1987 y Thomas crió a Sarah solo hasta que se fue a la universidad. Sarah nunca regresó después de graduarse y Thomas vivió como un ermitaño hasta su muerte en 2009. La casa ha estado vacía desde entonces. Pensé que debería conocer la historia, por si le ocurre algo inusual. Algunas casas conservan sus recuerdos por más tiempo que otras. Si necesita contactarme, me estoy quedando con mi hermana en Carson City. El número está en el reverso. Marcus leyó la nota 3 veces antes de apartarla. La fecha marcada en el calendario de la cocina tenía más sentido ahora. 15 de marzo de 2009, el día en que Thomas falleció. Alguien la había marcado sabiendo que sería significativa. Quizá el propio Thomas preparándose para un final que veía venir. La mañana trajo otros descubrimientos. En el sótano, tras la misteriosa puerta que aún no podía abrir, oyó sonidos que definitivamente no eran tuberías. Pasos suaves, el crujido del suelo y, una vez, con claridad, el sonido de una caja de música tocando una melodía que casi reconocía. Cada vez que pegaba la oreja a la puerta, los sonidos cesaban al instante, como si quienquiera que estuviera dentro lo hubiera oído. El cerrajero de Fallon llegó justo después del mediodía. Un hombre canoso llamado Pete Morrison, quien observó la puerta oculta del sótano con interés profesional. Probó 3 ganzúas diferentes antes de negar con la cabeza y sacar un pequeño taladro. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. No había visto una cerradura como esta en 20 años, dijo Pete mientras trabajaba. De fabricación alemana, probablemente de los años 60. Quien la instaló quería mantener algo seguro. La cerradura finalmente cedió con un clic seco que pareció resonar por todo el sótano. Pete recogió sus herramientas y se fue sin preguntar qué había detrás de la puerta, como si comprendiera que algunos descubrimientos debían ser privados. Marcus esperó a que la camioneta del cerrajero desapareciera por la entrada antes de acercarse de nuevo a la puerta. Esta se abrió con facilidad, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire que subía a su encuentro era diferente a la humedad y el moho del sótano. Olía a cedro y rosas, y a algo más que no pudo identificar, algo que le recordaba a la casa de su abuela cuando era pequeño. La escalera conducía a una habitación que no debería haber existido. Según la distribución de la casa, estaba justo debajo de la cocina, pero parecía más grande de lo que cabía. Las paredes estaban revestidas de tablones de cedro y el suelo estaba cubierto de alfombras persas que parecían haber sido colocadas el día anterior. Los muebles llenaban el espacio. Una mecedora junto a una chimenea apagada, una estantería llena de cuentos infantiles y, en el centro de la habitación, una cuna. La cuna era preciosa, claramente hecha a mano, con intrincados grabados de pájaros y flores en la cabecera. Un móvil colgaba encima, los mismos animales de madera que había visto en la habitación del bebé del piso de arriba, pero estos se movían ligeramente con una brisa inesperada. Las mantas estaban cuidadosamente dobladas a los pies de la cuna y un osito de peluche estaba apoyado en la almohada. Sus ojos de botón reflejaban la luz de la linterna de Marcus. Pero fue lo que había en la cuna lo que hizo que a Marcus se le cortara la respiración.
Allí dormía una bebé, de unos 6 meses, de cabello oscuro y piel increíblemente pálida. Era real, sólida y respiraba. Su pequeño pecho subía y bajaba al ritmo de un sueño profundo. Un pequeño puño se cerraba cerca de su rostro y emitía los suaves sonidos de los bebés dormidos, suspiros y murmullos que llenaban de vida la silenciosa habitación. Marcus se quedó paralizado, intentando procesar lo que veía. La bebé era insoportable, pero también estaba allí, sin duda. Mientras la observaba, ella se movió ligeramente, emitiendo un leve gemido de satisfacción, y su corazón empezó a latir con tanta fuerza que estaba seguro de que la despertaría. Una fotografía sobre la repisa de la chimenea mostraba a una familia, un hombre alto de mirada amable, una hermosa mujer de cabello oscuro, y entre ellos el mismo bebé que ahora dormía en la cuna. En el reverso alguien había escrito: Thomas, Catherine y Sarah, Navidad de 1987. Pero Catherine había fallecido al dar a luz ese año, y Sarah tendría ahora 30 y tantos años. No era una bebé. La parte racional de Marcus insistía en que era imposible, una alucinación provocada por el estrés y el aislamiento. Pero el bebé estaba cálido cuando le tocó la frente con cuidado, y ella se conmovió ante su contacto con la sólida realidad de la vida. Su respiración era regular y natural, y cuando abrió los ojos brevemente, eran del azul profundo de los recién nacidos, fijos en su rostro, con la intensidad con la que los bebés ven el mundo por primera vez. Marcus se apartó lentamente de la cuna, con el corazón latiéndole con fuerza. La habitación parecía latir a su alrededor, las sombras se movían a pesar de la luz constante de su linterna. Subió las escaleras con piernas temblorosas y cerró la puerta tras él, apoyándose en ella como para evitar que algo lo siguiera. El resto del día transcurrió en una nube de incredulidad y con la creciente certeza de que se estaba volviendo loco. Condujo hasta Fallon y compró comestibles que no necesitaba, solo para estar rodeado de gente y confirmar que el mundo normal aún existía. El cajero del supermercado era real, serio y aburrido, registrando sus compras con la eficiencia mecánica de quien ha hecho este trabajo demasiado tiempo. Otros clientes se movían por los pasillos con la distracción intencionada de quienes hacen recados, y todo era tan normal como debería ser. Pero mientras conducía de vuelta a casa al atardecer, Marcus sintió que la anticipación le abrumaba. Lo que fuera que estuviera sucediendo en la casa, lo imposible que hubiera descubierto en esa habitación oculta, lo estaba esperando. La bebé seguiría allí, durmiendo en su cuna imposible, tan real y misteriosa como la niebla matutina. La mujer de blanco estaba de nuevo en el jardín cuando él entró en la entrada. Esta vez se giró para mirarlo, y Marcus vio su rostro con claridad bajo la luz dorada del atardecer. Era joven, quizá de 25 años, con rasgos que coincidían con los de la fotografía familiar. Catherine, la esposa de Thomas, quien había fallecido al dar a luz hacía 37 años. Le sonrió con infinita tristeza y amor, la expresión de una madre separada de su hijo durante demasiado tiempo. Marcus bajó lentamente de la camioneta, temeroso de que movimientos repentinos la hicieran desaparecer. Pero ella permaneció firme y presente, observándolo con ojos que reflejaban profundo anhelo y esperanza. Cuando dio un paso hacia ella, levantó una mano en un gesto que podría haber sido un saludo o una bendición, y habló con una voz como el viento entre las hojas. «Gracias por encontrarla», dijo, y luego se fue, desvaneciéndose como humo hasta que solo quedó el recuerdo de ella. De pie, solo en el jardín, mientras la noche caía a su alrededor, Marcus comprendió que su vida acababa de cambiar de maneras que ni siquiera podía comprender.
El aislamiento que había buscado lo había llevado a algo mucho más complejo que la soledad. Compró una casa para escapar de la gente, solo para descubrir que algunas personas se niegan a que se escape de ellas, que algunas historias exigen terminar sin importar el tiempo transcurrido. El bebé en la habitación secreta, la mujer en el jardín, los sonidos en las paredes. Todos estaban conectados a algo más grande que su propia necesidad de paz, y de alguna manera, inexplicablemente, se había convertido en parte de su historia, el catalizador que habían estado esperando para finalmente encontrar su camino. Hogar. El bebé todavía estaba allí por la mañana. Marcus había pasado la noche dando vueltas por la cocina, tomando café y cuestionando su cordura. Pero cuando bajó a la habitación secreta al amanecer, ella seguía exactamente igual que la había encontrado, durmiendo plácidamente en su cuna imposible, rodeada de juguetes y mantas que desafiaban todas las leyes de la naturaleza que él entendía. Verla debería haberlo aterrorizado, pero en cambio sintió una calma inesperada sobre sus hombros como un abrigo familiar. Empezó a traerle cosas. Fórmula de la tienda de Fallon, aunque nunca parecía tener hambre. Mantas limpias, aunque las de la cuna nunca se ensuciaban. Pañales sin usar, biberones llenos. La bebé vivía en un estado de perfecta suspensión, sin necesitar nada, pero aceptando de alguna manera sus ofrendas con la gracia de quien entendía que el gesto importaba más que el regalo. Al tercer día, trajo una mecedora de la sala y la colocó cerca de la cuna. Los ojos del bebé seguían sus movimientos, siguiéndolo con una atención que parecía ir más allá de su aparente edad. Cuando se sentó en la mecedora y empezó a hablarle, ella lo escuchó con la intensidad de quien anhela el contacto humano. Le contó sobre su trabajo en Las Vegas, sobre los casos que lo habían destrozado y los que lo habían salvado. Le describió las montañas de Afganistán y el peso de la arena del desierto en sus botas, el color del amanecer sobre Kandahar y el sonido de los helicópteros a lo lejos. Ella observaba su rostro mientras hablaba, emitiendo ocasionalmente pequeños sonidos que parecían respuestas, como si comprendiera no solo sus palabras, sino también el dolor que se escondía tras ellas. Catherine aparecía con más frecuencia, ahora ya no solo al amanecer y al atardecer, sino a lo largo del día. Se materializaba en el jardín o junto a la ventana de la cocina, siempre observando la casa con una expresión de profundo anhelo. A veces, Marcus la veía fugazmente a través de las ventanas de los pisos superiores, recorriendo las habitaciones como un recuerdo hecho visible. Nunca volvió a hablar, pero su presencia se sentía menos como una amenaza y más como una protección, una madre que custodia algo preciado. El descubrimiento llegó cuando Marcus descubrió que podía oír el llanto de la bebé desde cualquier lugar de la casa. No eran los sonidos fantasmales que lo habían atraído al estudio, sino una angustia clara e inmediata que lo hizo correr a la habitación secreta. Estaba despierta e inquieta, agitando sus pequeños puños en el aire, y en cuanto lo veía, se calmaba. Era una confianza tan completa e inmediata que lo dejó sin aliento. La llamó Esperanza, porque era la primera cosa esperanzadora que encontraba en años. El nombre pareció tranquilizar la casa. Los crujidos y sonidos de asentamiento disminuyeron, reemplazados por una sensación de paz. Puertas que antes eran difíciles de abrir, ahora se abrían con facilidad. Ventanas que habían estado cerradas con pintura durante décadas se abrieron de repente con una suave presión. La casa despertaba, respirando de nuevo tras años de contener la respiración. La primera vez que Marcus la alzó, sus manos temblaban con el peso de la responsabilidad y la admiración. Era sólida y cálida, real en todo sentido, pero ligera como la niebla de la mañana.
Encajaba a la perfección en sus brazos, con la cabeza apoyada en su hombro con total confianza. La cargó por la habitación secreta, mostrándole los libros en los estantes, los juguetes ordenados con tanto cuidado, las fotografías que documentaban una vida interrumpida. Le leía cuentos infantiles, historias sencillas de animales y aventuras que se sentían profundas en la penumbra perfumada por el cedro de la habitación. Su voz, que se había vuelto ronca por el desuso, encontró nueva fuerza al ritmo de las canciones infantiles y los cuentos de hadas. Hope escuchaba absorta, a veces acercando sus deditos a las imágenes como si pudiera tocar los mundos ilustrados que él describía. La mujer del supermercado de Fallon empezó a comentar sobre los cambios en su apariencia. «Te ves diferente», dijo mientras cobraba sus compras de papilla y fórmula, «descansado, como si estuvieras durmiendo mejor». Marcus no podía explicar que su descanso provenía de estar sentado en una mecedora en una habitación imposible, vigilando a un niño que existía fuera del flujo normal del tiempo. Pero ella tenía razón. Por primera vez en meses, dormía toda la noche. Catherine empezó a dejarle regalos. Un ramo de flores silvestres en la mesa de la cocina, perfectamente arreglado, a pesar de que no había visto ninguna flor en la propiedad. Huevos frescos en una cesta junto a la puerta, aunque no había encontrado gallinas. Una hogaza de pan con el sabor de la receta de su abuela, aún caliente de un horno que no se había usado en años. Cada ofrenda era como un agradecimiento, un reconocimiento por el cuidado que le brindaba a algo infinitamente preciado. La habitación oculta también empezó a cambiar. La chimenea, que había estado fría y vacía, empezó a calentar sin llama, visible. Las alfombras brillaron más, sus colores se intensificaron como si recordaran su belleza original. Aparecieron nuevos juguetes en los estantes, animales de madera cuidadosamente elaborados y muñecos de peluche que parecían hechos a mano. La habitación se recuperaba, volviéndose más real con cada día que pasaba. Marcus empezó un diario, documentando los pequeños milagros que presenciaba a diario. La primera sonrisa de Hope, que iluminaba la habitación en penumbra como el amanecer. La forma en que extendía la mano hacia Catherine cuando su madre aparecía en la puerta, sus pequeñas manos agarrando algo que solo ella podía tocar. La Sue, caja de música que tocaba nanas justo cuando Hope se ponía inquieta. Melodías que parecían salir de las mismas paredes. Investigó la historia familiar en la biblioteca de Carson City, pasando horas revisando hemerotecas y actas de nacimiento. Thomas Harrington había sido carpintero, respetado en la comunidad por su destreza y su devoción a su esposa. Catherine había sido maestra antes de casarse, querida por sus alumnos y conocida por su generosidad con los animales callejeros y las causas perdidas. Su historia de amor había sido de esas que los pueblos pequeños recordaban con cariño. Dos personas que parecían destinadas a la felicidad. El relato periodístico sobre la muerte de Catherine fue breve y desgarrador. Complicaciones durante el parto se cobraron la vida de madre e hija, a pesar de los esfuerzos del único médico del pueblo. Tomás las enterró juntas en el cementerio a las afueras de Fallon, bajo una lápida que simplemente decía «Amadas esposa e hija, juntas para siempre». Pero de alguna manera, aunque parezca imposible, nunca estuvieron realmente separadas. El amor había encontrado la manera de salvar la distancia entre la vida y la muerte, creando un espacio donde el tiempo transcurría de forma diferente y los milagros eran tan naturales como respirar. Marcus empezó a comprender que no había comprado una casa, sino que había heredado un encargo sagrado. La habitación secreta no era solo una guardería. Era un testimonio del amor que se negaba a ser derrotado por la muerte. Catherine no había muerto, sino que se había transformado,
convirtiéndose en algo capaz de proteger y nutrir a través de las barreras que separaban a los vivos de los perdidos. Y Hope no era realmente un bebé, sino la encarnación del potencial, todos los sueños y posibilidades que se habían truncado, pero que nunca terminaron del todo. La revelación llegó gradualmente, reconstruida a partir de fotografías y diarios que encontró escondidos por toda la casa. Thomas sabía lo que les había sucedido a su esposa e hija. Había construido la habitación oculta como un santuario donde pudieran coexistir. Había pasado 40 años cuidando a una niña que solo envejecía en su corazón y a una esposa que lo visitaba en los intervalos entre el día y la noche. Su muerte no había sido un final, sino una reunión, un regreso a la familia que lo había estado esperando en un lugar donde el amor trascendía las limitaciones de la existencia mortal. Marcus encontró la última entrada del diario de Thomas, escrita el día antes de su muerte en marzo de 2009. Alguien vendrá, decía. Alguien que comprende la pérdida y necesita recuperar la esperanza. Lo he preparado todo para ellos. Catherine dice que ya están en camino, que el amor siempre encuentra lo que busca. La casa los reconocerá cuando lleguen. Sentado en la mecedora con Hope durmiendo en sus brazos, Marcus sintió que la verdad lo envolvía como una bendición. No había huido al desierto para escapar de la vida. Había sido llamado allí para unirse a una. La casa no esperaba a un dueño, sino a un padre, alguien capaz de ver más allá de lo imposible a lo milagroso. Las apariciones de Catherine no eran fantasmas, sino bienvenidas. Una madre agradecida de que su hija ya no estuviera sola. El llanto que lo había atraído a la casa no había sido de tristeza, sino de invocación, una llamada a través del vacío a alguien capaz de responder. Su formación como negociador de crisis lo había preparado para esto de maneras que apenas comenzaba a comprender. Había pasado años ayudando a personas a salir de la desesperación, y ahora le pedían que ayudara a una familia a encontrar el camino de regreso desde el borde de la eternidad. La antigua vida en Las Vegas parecía algo ajeno, una historia que había leído una vez pero que apenas recordaba. Las negociaciones fallidas, las noches sin dormir, el peso de la desesperación ajena. Todo lo había conducido hasta allí, a este momento, a esta niña imposible que dormía en sus brazos como si lo hubiera esperado toda su breve y eterna vida. Afuera, el viento del desierto soplaba por el jardín resucitado, haciendo crujir las hojas que no deberían haber crecido en un suelo tan seco. Catherine se movía entre los árboles frutales como poesía hecha realidad, cuidando las plantas que florecían fuera de temporada y daban frutos con sabor a oraciones contestadas. La casa se asentó a su alrededor con la satisfacción de un lugar que por fin había recuperado su propósito. Marcus comprendía ahora que algunas historias no terminan cuando mueren sus protagonistas. Algunos amores son lo suficientemente fuertes como para crear su propia realidad, sus propias reglas, sobre lo posible y lo imposible. Lo habían elegido no a pesar de su desamparo, sino por ello, porque alguien que lo había perdido todo podía reconocer el valor de encontrarlo de nuevo en lo imposible. Los lugares. La primera señal de que algo había cambiado llegó cuando Marcus encontró las cartas. Había estado explorando la casa más a fondo, comprendiendo ahora que cada rincón tenía un significado, que cada detalle, aparentemente aleatorio, formaba parte de una historia más grande que esperaba ser descubierta. En el dormitorio principal, detrás de un zócalo suelto que había notado mientras arreglaba un suelo que rechinaba, sus dedos encontraron una caja metálica no más grande que una caja de puros. Dentro había 17 cartas, cada una dirigida a la bebé Sara, con la cuidadosa caligrafía de Catherine.
El papel estaba amarillento, pero la tinta seguía siendo clara. Y a medida que Marcus leía, la verdadera complejidad de su situación empezó a revelarse. Mi querida Sara, comenzaba la primera carta, fechada 3 días antes de la muerte, de Catherine. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal con tu nacimiento y no estaré ahí para verte crecer. Pero quiero que sepas que el amor no termina con la muerte, cariño. Ya he hecho arreglos para que estemos juntos. Páselo, que pase. Tu padre nos está construyendo un lugar especial donde el tiempo funciona de otra manera, donde podemos esperar a que encuentres el camino a casa. Las cartas continuaban cronológicamente, escritas como si Catherine hubiera estado documentando el crecimiento de Sara a lo largo de los años. Hoy habrías dado tus primeros pasos. Estarías empezando la escuela ahora, cargando la pequeña lonchera que te hizo tu padre. Hoy cumples 16 años y me imagino que discutes con nosotros sobre trasnochar con tus amigos. Cada carta revelaba la conciencia de Catherine del paso del tiempo en el mundo superior, mientras permanecía congelada en el espacio que había creado abajo. Pero fue la carta final, fechada apenas unas semanas antes de la muerte de Thomas, la que cambió todo lo que Marcus creía entender. Mi querida niña, decía, tu padre se está debilitando y pronto se unirá a nosotros en el lugar entre los lugares. Pero antes de irse, quiere que sepas la verdad sobre por qué estás aquí, por qué has esperado tanto. No estabas destinada a ser una bebé para siempre, Sara. Estabas destinada a crecer, a vivir, a elegir tu propio camino. La habitación de abajo nunca se supuso que fuera una prisión. Se suponía que sería una crisálida, un lugar seguro donde esperar hasta que llegara alguien que pudiera ayudarte a transformarte en quien estás destinada a ser. Marcus leyó la carta 3 veces antes de que sus implicaciones se asentaran en su conciencia. Hope, Sara, no estaba atrapada en la infancia por una maldición sobrenatural. Esperaba a alguien con el corazón roto adecuado para ayudarla a completar el viaje de la muerte a la vida. La niña que dormía en la cuna no era un fantasma ni un recuerdo, sino un alma que había sido preservada en potencia, esperando el catalizador adecuado que la ayudara a elegir entre la paz eterna de la muerte y la caótica belleza de la vida. La comprensión lo impulsó a bajar a la habitación secreta con una urgencia renovada. Sara estaba despierta, sentada en su cuna, con la atención de alguien mucho mayor que sus aparentes meses. Al verlo, extendió ambos brazos en el gesto universal de un niño que quiere ser abrazado, pero sus ojos albergaban la profundidad de alguien que había estado pensando durante 37 años. Sara, dijo, y su rostro se iluminó al reconocerla. No solo su nombre, sino también la posibilidad de ser vista por fin como realmente era. Esa noche, Catherine apareció no en el jardín, sino en la habitación secreta, sentada en la mecedora como si lo hubiera estado esperando. Por primera vez, desde su primer encuentro, habló largo y tendido, con la voz cargada del peso de décadas de paciente vigilancia. Ella ha estado esperando a alguien como tú, dijo Catherine, sin apartar la mirada del rostro de su hija. Alguien que comprenda la diferencia entre querer vivir y querer rendirse. Thomas y yo la mantuvimos a salvo todos estos años, pero no pudimos darle lo que más necesitaba, la oportunidad de crecer. Marcus se acomodó en una silla frente a ella, con Sara satisfecha en sus brazos, y escuchó mientras Catherine le explicaba las reglas de la realidad que habían creado. El amor, sin duda, había trascendido la muerte, pero no sin un precio. Ella y Thomas vivían en un estado de devoción eterna, sus almas unidas a la casa y el uno al otro, pero incapaces de avanzar ni retroceder en el tiempo. Sara, sin embargo, había recibido un don diferente, la capacidad de elegir. Puede quedarse con nosotros para siempre, siempre siendo nuestra bebé,
siempre a salvo del dolor y la incertidumbre de crecer, continuó Catherine. O puede elegir vivir una vida plena, con toda la alegría y el sufrimiento que conlleva. Pero no puede tomar esa decisión sola. Necesita a alguien que haya vivido lo suficiente como para entender lo que le piden que elija. El peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros de Marcus como una manta de plomo. Creía que simplemente cuidaba a una niña imposible, pero en realidad se le pedía que ayudara a un alma a decidir entre dos formas de existencia. Una guía incorrecta podría condenarla a una eternidad de arrepentimiento, ya sea por elegir la seguridad sobre la aventura o la aventura sobre la paz. Durante los días siguientes, Sara comenzó a mostrar signos de un desarrollo rápido que desafiaba la progresión normal de la infancia. Empezó a responder a conversaciones complejas. Su balbuceo infantil formaba lo que parecían intentos de palabras. Sus habilidades motoras mejoraron drásticamente. Podía sentarse sin apoyo durante horas, y sus manos mostraban una coordinación que debería haberle llevado meses desarrollar. Lo más sorprendente fue que empezó a mostrar preferencias y rasgos de personalidad que parecían recuerdos de una vida que nunca había vivido. Se sentía atraída por los libros y los buscaba, con la intensidad de alguien a quien le habían negado la lectura durante demasiado tiempo. Cuando Marcus le leía, ella señalaba imágenes y emitía sonidos que parecían intentos de nombrar cosas que reconocía. Su libro favorito era una colección de cuentos de hadas, y se ponía nerviosa cada vez que él intentaba saltarse las historias sobre princesas que elegían entre reinos mágicos y el mundo mortal. Tomás también empezó a aparecer. Ya no era solo una presencia sentida, sino una figura visible. A diferencia de las etéreas manifestaciones de Catherine, Tomás lucía exactamente igual que en vida. Manos curtidas, mirada bondadosa y la paciencia de un artesano que había pasado décadas perfeccionando su trabajo. Se quedaba de pie en la puerta de la habitación oculta, observando a Marcus y Sara con la expresión de un abuelo que evalúa si su nieto estaba en buenas manos. «Te está poniendo a prueba», dijo Tomás durante una de sus visitas, con la voz autoritaria de quien se ha pasado 40 años preparándose para este momento. «Cada día que se queda, te pone a prueba si crees que debería elegir la vida o elegirnos a nosotros. Los niños saben cuándo los adultos temen por ellos y toman sus decisiones basándose en ese miedo». La casa misma empezó a reflejar la lucha interna de Sara. Las habitaciones oscilaban entre estados de decadencia y restauración según su estado de ánimo. Cuando estaba contenta, el papel pintado se iluminaba y las ventanas relucían de limpieza. Cuando estaba inquieta o insegura, las puertas se atascaban y las sombras se acumulaban en los rincones como manifestaciones físicas de la duda. Marcus encontró el taller de Tomás en el sótano, tras una puerta cerrada desde su llegada. Dentro, había docenas de proyectos en diversas etapas de finalización, cunas, juguetes y muebles a escala para un niño que crecía solo en la imaginación. Pero la pieza central era un caballo mecedor, tallado con detalles imposibles y pintado con colores que parecían brillar desde dentro. Una nota pegada a su crin decía: «Para la primera Navidad de Sara en el mundo de arriba, si ella lo elige». El punto decisivo llegó cuando Sara pronunció su primera palabra clara. «Papá», lo dijo mirando fijamente a Marcus, con el rostro serio por el peso de la decisión. No mamá, ni papá, ni ninguno de los sonidos sencillos que los bebés suelen pronunciar primero, sino la palabra específica que lo uniría a su futuro, fuera cual fuera. En ese momento, Marcus comprendió que no solo estaba eligiendo entre la vida y la muerte,
lo estaba eligiendo como la persona que la guiaría en el camino que eligiera. Esa noche, Catherine y Thomas aparecieron juntos en la habitación secreta, de pie a ambos lados de la cuna de Sarah, como padres preparándose para despedir a un hijo que se va a la universidad. El aire vibraba de expectación, miedo y amor tan intenso que parecía como si respirara un rayo. «Está lista para elegir», dijo Catherine con una voz que denotaba orgullo y angustia. «Pero primero, necesitas saber qué crees que debería hacer. Necesitas saber si crees que vale la pena arriesgar la vida». Marcus miró a Sarah, quien lo observaba con ojos que reflejaban la sabiduría acumulada tras la espera y la inocente esperanza de alguien que nunca ha sido decepcionado. La respuesta que diera moldearía no solo su futuro, sino también el suyo. Había pasado meses aprendiendo a amar a esta niña imposible, pero ahora tenía que decidir si ese amor significaba aferrarse o dejar ir. La pregunta que Catherine realmente se planteaba no era qué debía elegir Sarah, sino en qué clase de hombre se había convertido Marcus al cuidarla. Había aprendido a ver la vida como algo que valía la pena proteger a pesar de su inevitable dolor, o sus propias pérdidas le habían enseñado que la seguridad era más valiosa que la posibilidad. En el silencio de la habitación, con aroma a cedro, con dos almas que habían pasado décadas esperando este momento, y un alma que nunca había tenido la oportunidad de comenzar a vivir, Marcus se dio cuenta de que su respuesta revelaría no solo el destino de Sarah, sino su propia capacidad de tener esperanza después de la desesperación. El peso del momento lo oprimía como el cielo del desierto, vasto e implacable, preñado de tormentas capaces de destruir o nutrir todo a su paso. Sarah se levantó de su cuna, con sus deditos aferrándose a la suya, y en su tacto sintió el potencial eléctrico de una vida que aún podía vivirse, moldearse, amarse en todas las formas desordenadas y magníficas que hacían que la existencia valiera la pena. Mañana tendría que elegir sus palabras con cuidado, sabiendo que resonarían a través de la eternidad que Sarah eligiera. Pero esta noche simplemente le tomó la mano y se permitió sentir el peso de que le confiaran el futuro de otra persona. La terrible y maravillosa responsabilidad de ser elegido como la persona que podía ayudar a un alma a decidir si arriesgarlo, todo por la oportunidad de o vivir verdaderamente. Los hombres del gobierno llegaron un martes por la mañana, con sus todoterrenos negros atravesando el calor del desierto, como tiburones en aguas tranquilas. Marcus estaba en el jardín con Sarah, quien, de la noche a la mañana, había alcanzado la etapa de desarrollo de una niña pequeña. Ahora caminaba, inestable pero decidida, buscando mariposas que aparecían cada vez que reía. Su crecimiento desafiaba todas las leyes naturales, pero seguía una lógica emocional que Marcus comenzaba a comprender. Cuanto más se convencía de que valía la pena elegir la vida, más rápido desarrollaba las herramientas para vivirla. El agente principal se presentó como el agente especial David Thornfield, de una división del Departamento de Energía de la que Marcus nunca había oído hablar. Era alto y delgado, con movimientos precisos que sugerían entrenamiento militar, y su mirada reflejaba la inexpresividad de alguien que había visto demasiadas cosas inexplicables como para sorprenderse por nada. «Señor Whitfield», dijo Thornfield, sacando una placa y un expediente repleto de sellos oficiales, «necesitamos hablar sobre las inusuales lecturas electromagnéticas que hemos estado detectando en esta propiedad. Nuestros satélites han registrado señales de energía que no coinciden con ninguna tecnología ni fenómeno natural conocido». Detrás de Thornfield se encontraban otros 3 agentes, cada uno con equipo que parecía diseñado para medir cosas,
que no deberían existir. La doctora Elena Vázquez, una física con una reputación que la precedía. El doctor James Chen, un parapsicólogo que se había dedicado a documentar encuentros del gobierno con fenómenos inexplicables. Y la agente Sarah Mills, cuyo trabajo parecía consistir en registrarlo todo para archivos que nunca verían la luz pública. La palabra contener golpeó a Marcus como un puñetazo. Pensó en la alegría de Sarah al dar sus primeros pasos, en la sonrisa agradecida de Catherine cuando le leía cuentos antes de dormir en la habitación secreta, en el gesto de aprobación de Thomas al arreglar la barandilla del porche con la misma minuciosidad que siempre había demostrado el viejo carpintero. La idea de que estos desconocidos trataran a su familia como un problema por resolver lo llenó de una furia protectora que no había sentido desde sus días en el ejército. «No hay ninguna amenaza aquí», dijo Marcus con la voz autoritaria de quien lleva años disuadiendo a la gente de tomar decisiones peligrosas. «Solo un hombre que intenta vivir tranquilamente en su propiedad». Pero el equipo del Dr. Chen contaba una historia diferente. A medida que se acercaba a la casa, las lecturas se volvían más erráticas y el agarre de Sarah en la mano de Marcus se volvió casi doloroso. Tenía miedo, no con el simple miedo de un niño pequeño ante desconocidos, sino con el complejo terror de alguien que comprendía exactamente lo que podía perder. Las señales de energía son más intensas cerca de los cimientos, informó Chen con la emoción apenas contenida. Doctor Vázquez, mire las lecturas del cronómetro. Estamos viendo una pequeña zona espacial donde han transcurrido aproximadamente 37 años, en lo que deberían ser 37 horas. La agente Mills se adelantó con una tableta, y sus dedos se deslizaron sobre el teclado mientras documentaba todo. Señor Whitfield, nuestros registros indican que compró esta propiedad hace 4 meses a Dorothy Kellerman, quien la heredó de Thomas Harrington. El señor Harrington vivió aquí solo durante 22 años después de que su esposa e hija fallecieran al dar a luz. ¿Tiene conocimiento de alguna experiencia inusual que haya tenido desde que se mudó aquí? La pregunta era una trampa envuelta en lenguaje burocrático. Marcus pudo ver la cuidadosa forma en que los agentes se posicionaban, bloqueando posibles rutas de escape mientras mantenían la ficción de que se trataba de una indagación amistosa. Sabían más de lo que decían, y su presencia allí significaba que, de alguna manera, a pesar de todas las precauciones, el milagro de la habitación oculta había sido detectado por instrumentos diseñados para medir lo imposible. Sarah tiró de su mano, y cuando él bajó la mirada, ella pronunció una sola palabra con la claridad de alguien mucho mayor que su edad aparente. «Corre». Pero no había a dónde huir, y Marcus comprendió que huir solo confirmaría sus sospechas. En cambio, tomó una decisión que le hizo sentir como si se lanzara por un precipicio hacia la oscuridad. Confiaría la verdad a estos desconocidos, apostando a que su curiosidad científica podría ser más fuerte que su necesidad burocrática de controlar todo lo que no entendían. «Agente Thornfield», dijo Marcus con voz firme a pesar del caos de sus emociones, «si hipotéticamente admitiera que aquí han estado sucediendo cosas inusuales, ¿cuál sería su respuesta?» Los agentes intercambiaron miradas cargadas de significado. Thornfield consultó una carpeta repleta de clasificaciones y descargos de responsabilidad legal antes de responder. Eso dependería de la naturaleza de los fenómenos y de si representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. El gobierno cuenta con protocolos para abordar sucesos inexplicables, señor Whitfield. A veces, esos protocolos implican estudio y documentación. A veces, implican una intervención más directa.
El eufemismo era bastante claro. Marcus había presenciado suficientes operaciones clasificadas como para comprender que una intervención directa podía significar cualquier cosa, desde la reubicación hasta la eliminación total de la anomalía. La idea de que científicos del gobierno estudiaran a Sarah como si fuera una muestra de laboratorio y de que Catherine y Thomas fueran tratados como datos en un archivo clasificado, lo llevó a tomar la decisión. Entonces, hipotéticamente, dijo Marcus, te diría que este es un lugar donde el amor se negó a ser derrotado por la muerte, donde una familia encontró la manera de permanecer unida ante adversidades inimaginables, y donde un hombre que había perdido la fe en todo, aprendió a creer de nuevo en los milagros. E hipotéticamente, te pediría que consideraras si algunas cosas son demasiado sagradas para ser estudiadas. La doctora Vázquez levantó la vista de su tableta. Su expresión pasó del entusiasmo científico a algo cercano al asombro. Señor Whitfield, nos está diciendo que ha contactado con personas fallecidas que, de alguna manera, mantienen un campo temporal localizado mediante apego emocional. El lenguaje clínico no podía disminuir la magnitud de su petición. Marcus sentía la confianza de Sarah en él como un peso que podía anclarlo o hundirlo. Catherine apareció en el borde de su visión, su figura más sólida que nunca, lista para luchar por su hija con todo el poder que el amor pudiera convocar desde más allá de la muerte. Te digo, dijo Marcus, que algunas historias no terminan cuando mueren sus integrantes, y algunas familias merecen protección, por imposibles que parezcan para quienes lo miden todo en términos de evaluación de amenazas y seguridad nacional. El silencio se extendía entre ellos como un puente que podía conectar sus mundos o derrumbarse bajo el peso de diferencias irreconciliables. En ese instante, Marcus comprendió que los próximos minutos determinarían no solo su futuro y el de Sarah, sino también si el milagro de la habitación oculta sería preservado o destruido por personas que no podían ver más allá de sus instrumentos la maravilla que estaban midiendo. El agente Thornfield abrió su carpeta y sacó fotografías que le helaron la sangre a Marcus. Fotos aéreas de la propiedad que mostraban señales de calor que delimitaban la habitación oculta. Imágenes satelitales que registraban las emisiones de energía correspondientes exactamente a las horas en que Catherine aparecía en el jardín. Documentación que demostraba que el gobierno los había estado vigilando durante semanas, reuniendo pruebas de su vida imposible. Señor Whitfield, dijo Thornfield, con la voz cargada de decisiones ya tomadas, necesito que comprenda que ya hemos superado el punto de las discusiones hipotéticas. Sabemos lo que está sucediendo aquí y tenemos la obligación legal de investigar. La pregunta ahora es si va a cooperar con esa investigación o si tendremos que proceder sin su consentimiento. Sarah dio un paso adelante, con su pequeña barbilla alzada con el desafío de alguien que llevaba 37 años escondido y estaba cansado de tener miedo. Miró directamente al agente Thornfield y habló con la pronunciación clara de una niña que ha estado practicando palabras importantes. «Me llamo Sarah Catherine Harrington», dijo, y su voz resonó en el desierto como una campana. «Esta es mi casa y estos son mis padres, y no me voy a ninguna parte». Los agentes la observaron en un silencio atónito, olvidando sus instrumentos, mientras intentaban procesar la imposibilidad de que una niña pequeña hablara con el vocabulario y el porte de un adulto. Pero Marcus solo sintió orgullo al ver a Sarah reclamar su identidad y su derecho a existir, declarando al mundo que algunos milagros eran demasiado poderosos para ser contenidos por el miedo o la burocracia. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar,
Pero por primera vez, desde la llegada de los agentes, Marcus se sentía esperanzado. Sarah había elegido luchar por su vida, y esa decisión les daría una fuerza que ningún expediente gubernamental podría medir ni predecir. Ya no se escondían del mundo, se preparaban para defender su derecho a existir en él, cueste lo que cueste. El silencio que siguió a la declaración de Sarah se tensó como un alambre a punto de romperse. El agente Thornfield observó al niño que hablaba con una claridad imposible, su entrenamiento en conflicto con la evidencia de sus propios ojos. La tableta del doctor Vázquez se había silenciado, sus lecturas se disparaban más allá de parámetros medibles, como si la realidad misma rechazara el análisis. «Eso no es posible», susurró el doctor Chen, pero sus instrumentos revelaron una historia diferente. Las lecturas electromagnéticas alrededor de Sarah mostraban patrones nunca antes vistos, señales de energía que parecían latir al ritmo de un corazón vivo, mostrando las características temporales de algo que existía fuera del tiempo normal. Marcus sintió que el aire a su alrededor cambiaba, densificándose con la electricidad que precede a las tormentas. El viento del desierto cesó por completo, dejando una quietud antinatural que hacía que cada sonido pareciera amplificado. A lo lejos se formaron remolinos de polvo, columnas de arena que se movían con un propósito deliberado hacia la casa. Catherine se materializó por completo. Ya no era la figura translúcida que la observaba desde el borde del jardín. Estaba, junto a Sarah, con la firme presencia de una madre que protege a sus crías, con los ojos encendidos de una furia protectora que hacía vibrar el aire a su alrededor. Thomas apareció al mismo tiempo, atravesando la pared de la casa como si estuviera hecha de niebla, con las manos de carpintero apretadas en puños. «Fascinante», susurró la doctora Vázquez, pero su asombro científico se vio atenuado por una creciente inquietud. Las entidades se manifiestan con una solidez sin precedentes. El campo temporal se fortalece exponencialmente. La agente Mills manipulaba torpemente su equipo de grabación cuando éste empezó a fallar. Las pantallas parpadeaban y las señales de audio se disolvían en estática. La evidencia cuidadosamente documentada que habían reunido estaba siendo borrada por fuerzas que rechazaban la observación, que insistían en que algunas cosas eran demasiado sagradas para los archivos del gobierno. Sarah se acercó a los agentes. Su pequeña figura parecía diminuta ante su imponente presencia, pero su voz transmitía la autoridad de alguien que había pasado décadas preparándose para este momento. «No entienden lo que ven», dijo, pronunciando cada palabra con precisión. «Ven números, lecturas y cosas que necesitan ser contenidas, pero no somos una amenaza para nadie. Solo somos una familia que encontró la manera de permanecer unida». El agente Thornfield buscó lentamente su radio, pero el dispositivo emitió una interferencia antes de apagarse. Su equipo de respaldo sufrió la misma suerte, dejando al equipo aislado en una burbuja de energía sobrenatural que se expandía a cada instante. Las camionetas negras estacionadas en la entrada comenzaron a experimentar fallas eléctricas y sus motores se apagaron al sobrecargarse sus sistemas electrónicos. «Señor Whitfield», dijo Thornfield, con voz cuidadosamente controlada a pesar de que las circunstancias superaban su experiencia, «necesito que los convenza de que se retiren. Lo que sea que esté sucediendo aquí está afectando a los equipos en un radio de 5 kilómetros. Tenemos protocolos para contener anomalías temporales, pero sería preferible la cooperación». Marcus sintió la presencia de Thomas a su lado, firme y reconfortante como una montaña. La voz del viejo carpintero cargaba con el peso de 40
años dedicados a perfeccionar el santuario que había construido para su familia. Sin protocolos, dijo Thomas, sus palabras audibles para todos los presentes a pesar de la imposibilidad de su existencia. Sin contención. Este es nuestro hogar y nos hemos ganado el derecho a existir aquí. Las lecturas del Dr. Chen se descontrolaban, mostrando niveles de energía que sugerían que la realidad se estaba volviendo cada vez más inestable. Agente Thornfield, necesitamos evacuar la zona. La distorsión temporal se está expandiendo más allá de los parámetros seguros. Si continúa creciendo a este ritmo, podría afectar a todo el valle. Pero la evacuación ya no era una opción. Las tolvaneras habían alcanzado el perímetro de la propiedad, formando un círculo perfecto alrededor de la casa y sus ocupantes. Las columnas giratorias de arena y escombros crearon una barrera que pulsaba con las mismas señales energéticas que el Dr. Vázquez había estado rastreando. Un fenómeno natural transformado en protección sobrenatural. Sara caminó hacia el centro del grupo, colocándose donde todos pudieran verla con claridad. A pesar de su aparente edad, llamaba la atención con la presencia de alguien que llevaba décadas practicando este momento. «Quiero contarles una historia», dijo con su voz penetrando el caos electromagnético que los rodeaba, sobre un hombre que amó tanto a su esposa que se negó a dejar que la muerte los separara. Sobre una mujer que amó tanto a su hija que encontró la manera de esperar entre dos mundos hasta que alguien pudiera ayudarla a elegir la vida. Sobre una niña que pasó 37 años aprendiendo lo que significa ser humano antes de decidir si valía la pena elegir la humanidad. Mientras hablaba, el campo temporal que los rodeaba comenzó a estabilizarse. Las caóticas lecturas de energía en la tableta del Dr. Vázquez se resolvieron en patrones que se asemejaban más a la música que a la física, armónicos que sugerían orden en un caos aparente. Quieren estudiarnos, contenernos, convertir nuestro amor en datos de archivos clasificados, continuó Sara, mirando directamente a cada agente. Pero hay cosas que no se pueden medir ni controlar. Algunos milagros ocurren, porque la gente se niega a aceptar que lo imposible significa para siempre. El agente Thornfield recuperó la voz, aunque sonó más áspera que su tono profesional habitual. Sara, si de verdad te llamas así, debes entender que lo que está sucediendo aquí viola todas las leyes de la física que conocemos. Anomalías temporales como esta podrían tener consecuencias impredecibles. Tenemos la responsabilidad de proteger a las personas de fuerzas que desconocen. La risa de Sara era brillante como campanillas de plata, llena de la alegría de quien por fin había encontrado su voz tras décadas de silencio. ¿Proteger a la gente del amor? ¿De la posibilidad de que la muerte no sea el fin de todo lo... ¿Qué importa? Tienes más miedo a la esperanza que nosotros a la muerte. La confrontación llegó a su punto álgido cuando el Dr. Chen cometió el error de intentar acercarse a la casa con un dispositivo diseñado para estabilizar fluctuaciones temporales. En cuanto se dirigió al porche, la barrera protectora que rodeaba la propiedad respondió con una furia que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Relámpagos sin nubes hendieron el cielo sobre ellos, y la temperatura bajó 30 grados en segundos. Los remolinos de polvo estrecharon su círculo, creando muros de arena giratoria que bloqueaban el horizonte. Todos los equipos electrónicos que portaban los agentes empezaron a chispear y humear, mientras pulsos electromagnéticos surcaban el aire. Catalina dio un paso al frente, y su furia maternal la transformó de un espíritu gentil en una fuerza de la naturaleza que hizo que el desierto mismo pareciera retroceder. Cuando habló, su voz llevaba el peso de toda madre que alguna vez luchó por proteger a su hija. «Basta», dijo,
y esa sola palabra resonó con una fuerza que hizo que los agentes retrocedieran a trompicones. Vienen a nuestra casa con sus instrumentos y sus amenazas, tratando a nuestra hija como un espécimen para estudiar, pero ella no es un rompecabezas que deban resolver, es nuestro milagro que debemos proteger. Thomas se acercó a su esposa. Sus manos de carpintero brillaban con la misma energía que rodeaba a Sara. Construimos este lugar con amor y esperanza, y durante 40 años nos negamos a rendirnos. ¿Quieres contenernos? Intenta contener la fuerza que construyó las montañas y talló los ríos. Intenta contener el poder que impulsa a los padres a luchar por sus hijos contra todo pronóstico. Los agentes se vieron empujados hacia atrás por oleadas de energía que parecían emoción comprimida, amor, determinación y furia protectora materializada. Su sofisticado equipo era inútil contra fuerzas que operaban según principios que su ciencia no podía medir. Pero fue Marcus quien finalmente cambió el curso de la confrontación. Se interpuso entre los agentes y la familia sobrenatural que se había convertido en la suya, con su voz cargada de la autoridad de quien había pasado años negociando en situaciones imposibles. «Agente Thornfield», dijo, sus palabras atravesando el caos con una calma demostrada. «Está viendo todo esto mal. Ve una amenaza que necesita ser contenida, pero ¿y si en realidad está viendo una solución a problemas que aún no ha considerado?» El agente hizo una pausa, con la mano congelada sobre la radio mientras las palabras de Marcus se grababan. «¿Qué quieres decir?» «Estudias anomalías temporales porque te preocupan los efectos descontrolados en la realidad», continuó Marcus, dominado por sus instintos de negociador. «Pero esto no es descontrolado. Este es el campo temporal gestionado con la mayor precisión que jamás encontrarás, mantenido por fuerzas que se han mantenido estables durante casi 4 décadas. No amenazan tu realidad, demuestran que el amor puede crear su propia realidad en cuando es necesario». La doctora Vázquez levantó la vista de su tableta. Su curiosidad científica finalmente superó su miedo. «Las lecturas se están volviendo más estables, no menos. Los patrones de energía se autorregulan, creando un sistema cerrado que no interfiere con las áreas circundantes, excepto cuando se ve amenazado». Sara asintió con aprobación ante la creciente comprensión del físico. «No queremos herir a nadie ni cambiar nada fuera de casa. Solo queremos el derecho a existir aquí, a ser una familia como nos conviene. El mundo es lo suficientemente grande para milagros que no amenazan a nadie, excepto a quienes no pueden creer en ellos». El momento decisivo llegó, cuando el agente Thornfield se dio cuenta de que su equipo de comunicación estaba inutilizado permanentemente, sus vehículos inoperables y su equipo prácticamente abandonado, hasta que la familia decidió dejarlos partir. El equilibrio de poder había cambiado por completo, dejándolo ante la disyuntiva de una escalada que podría poner en peligro a su gente o negociar con fuerzas que escapaban a su entrenamiento. «¿Qué querrían de nosotros?», preguntó, con su compostura profesional quebrada, revelando una genuina incertidumbre. «Si clasificáramos esto como una anomalía contenida que requiere observación en lugar de intervención». Thomas y Catherine intercambiaron miradas que transmitían décadas de entendimiento mutuo. Sara miró a Marcus, buscando la aprobación del hombre que se había convertido en su ancla para la posibilidad de elegir la vida. El peso de la decisión flotaba en el aire como un destello de calor, distorsionando la realidad en torno a la posibilidad de conflicto o cooperación. «Reconocimiento», dijo finalmente Marcus, hablando en nombre de una familia que existía entre mundos.
reconocimiento oficial de que este lugar está bajo protección especial, que lo que ocurre aquí se vigila, pero no se interfiere, que un milagro tan excepcional merece ser preservado, no diseccionado. La negociación que siguió transformaría todo lo que creían saber sobre la intersección del amor y la física, sobre el papel del gobierno en la protección de fenómenos que trascendían la comprensión normal. Pero en ese momento, con remolinos de polvo girando en círculos protectores alrededor de una familia imposible, y el amor manifestándose como energía medible, los agentes comenzaron a comprender que algunas cosas eran demasiado poderosas para ser contenidas y demasiado hermosas para ser destruido. 6 meses después del enfrentamiento con los agentes del gobierno, el rancho Harrington se había convertido en algo sin precedentes en los registros federales. Un santuario temporal protegido, bajo la supervisión conjunta del Departamento de Energía y la recién formada División de Fenómenos Anómalos. La clasificación había requerido la creación de categorías burocráticas completamente nuevas, marcos legales que reconocían la existencia de campos temporales basados en el amor y protocolos científicos para estudiar los milagros sin destruirlos. El agente Thornfield, ahora ascendido a enlace especial para asuntos metafísicos, realizaba visitas mensuales para garantizar la estabilidad de lo que los informes gubernamentales denominaban cuidadosamente la variación cronológica localizada. Pero los cambios reales fueron mucho más profundos de lo que cualquier archivo gubernamental pudo capturar. Sara se había convertido en el equivalente a una niña de 7 años, y su desarrollo seguía la lógica emocional de alguien finalmente, libre para vivir la infancia a su propio ritmo. Asistía a la escuela por videoconferencia con una maestra en Fallon que había sido informada sobre sus circunstancias únicas, pero nunca cuestionó por qué su alumna parecía envejecer varios meses entre sesiones. Sus obras de arte ahora cubrían las paredes de la casa, dibujos que mostraban cosas imposibles con la naturalidad con la que los niños se familiarizaban con la magia. Marcus la había adoptado legalmente mediante un proceso que requería abogados especializados en casos de custodia sobrenatural, un campo que no existía antes de que su situación lo exigiera. El papeleo se había complicado, porque el certificado de nacimiento original de Sara la declaraba fallecida. Sus padres habían fallecido oficialmente y su tutor actual vivía en un estado donde la ley carecía de terminología para describirla. Pero el amor, como habían aprendido, tenía la capacidad de convertir lo imposible en inevitable. La casa misma se había transformado con la presencia de Sara cada vez más fuerte. Habitaciones que habían permanecido congeladas en la ruina durante décadas, ahora rebosaban de vida y posibilidades. La cocina producía platos con el sabor de las recetas de Catherine, a pesar de las limitadas habilidades culinarias de Marcus. El huerto producía verduras que crecían en estaciones inexistentes en el desierto de Nevada. La estructura de la vieja casa victoriana se había fortalecido con algo más duradero que la madera y los clavos. Ahora se mantenía unida por la fuerza acumulada de una familia que se negaba a ser separada por algo tan mundano como la muerte. Catherine y Thomas vivían en un estado de paz y plenitud que los instrumentos del doctor Vázquez medían, pero no podían explicar por completo. Estaban presentes sin ser corpóreos, involucrados sin ser intrusivos, cariñosos sin ser posesivos. Atendían los cuentos de Sara antes de dormir. Ayudaban con las tareas escolares con una guía amable que parecía intuitiva. Y brindaban la presencia paciente de los abuelos que todo niño merecía. La revelación que lo cambió todo llegó
Cuando el equipo de investigación del Dr. Chen descubrió que el campo temporal no solo preservaba a la familia Harrington, sino que también tenía efectos positivos mensurables en el entorno circundante. Las plantas crecían más sanas en un radio de 8 kilómetros de la casa. La población de fauna local se había estabilizado tras décadas de declive. Incluso las operaciones mineras abandonadas cercanas mostraban signos de recuperación ambiental que no deberían haber sido posibles dada la magnitud de la contaminación. Es como si el amor mismo se hubiera convertido en una fuerza restauradora, explicó la doctora Vázquez durante una de sus visitas semanales. Su asombro científico se vio atenuado por la creciente aceptación de que existían fenómenos que escapaban al alcance de la física convencional. Las señales energéticas que medimos no solo mantienen la existencia de la familia, sino que reparan activamente el daño a todo lo que los rodea. El descubrimiento transformó la política gubernamental respecto a los fenómenos sobrenaturales. En lugar de la contención y el estudio, los nuevos protocolos priorizaron la protección y la preservación. El rancho Harrington se convirtió en un modelo de lo que los funcionarios denominaron cuidadosamente anomalías beneficiosas, prueba de que no todo lo inexplicable era necesariamente amenazante. Marcus se encontró sirviendo como embajador no oficial entre las comunidades sobrenatural y científica, traduciendo experiencias inconmensurables a un lenguaje procesable por los burócratas. Testificó ante comités del Congreso que se reunían en sesiones clasificadas, explicando a legisladores escépticos cómo el amor podía violar las leyes de la física y al mismo tiempo fortalecer las leyes de la decencia humana. Pero los cambios más profundos fueron los silenciosos, los milagros diarios que ningún informe gubernamental pudo capturar. El primer día de clases presenciales de Sara llegó cuando cumplió 8 años, tanto en edad aparente como en años acumulados. Marcus la llevó a la escuela primaria Fallon en la camioneta que Thomas le había ayudado a restaurar. El viejo Chevy funcionaba con una fiabilidad sobrenatural, a pesar de un motor que debería haber muerto décadas atrás. Sara llevaba una mochila que Catherine había cosido con una tela que parecía brillar con luz propia, y llevaba el almuerzo en una caja que siempre contenía justo lo que le apetecía, sin importar lo que Marcus le hubiera preparado. La directora, la señora Henderson, había sido informada por agentes federales sobre los antecedentes singulares de Sara, pero prefirió centrarse en que era una niña brillante y adaptada que merecía las mismas oportunidades que cualquier otro estudiante. Los demás niños la aceptaron con la facilidad de adaptación propia de la juventud, sin el peso del escepticismo adulto sobre lo que era o no era posible. Sara sobresalía en materias que no deberían haber sido familiares para alguien con su limitada experiencia vital. Entendía las matemáticas con la intuición de quien había pasado décadas observando patrones. Escribía poesía que capturaba emociones que no debería haber podido identificar, y pintaba cuadros que mostraban el mundo desde perspectivas que existían entre la mortalidad y la eternidad. Su maestra, la señora Rodríguez, llamó a Marcus después de la primera semana para hablar sobre las excepcionales habilidades de Sara. «Es extraordinaria», dijo la maestra con la voz llena de asombro, como si presenciara algo sin precedentes. «No solo es inteligente, sino también sabia, algo que no corresponde a su aparente edad. Ayuda a otros niños a resolver problemas con una paciencia que parece infinita, y su comprensión de la naturaleza humana es, bueno, profunda». Marcus sonrió, observando por la ventana de la cocina cómo Sara jugaba en el jardín con Catherine, ambas sólidas y reales bajo la luz de la tarde. «Ha tenido buenos maestros».
dijo, pensando en las décadas que Catherine y Thomas habían pasado preparándose para el momento en que su hija, finalmente, pudiera elegir vivir. La primera crisis de su nueva vida llegó cuando un promotor inmobiliario de Las Vegas llegó con planes de construir un complejo con casino en el valle. Richard Blackwood representaba intereses que veían el desierto como un espacio vacío a la espera de ser llenado con ganancias y de alguna manera había eludido las protecciones federales que rodeaban al rancho mediante lagunas legales que amenazaban todo lo que habían construido. El enfrentamiento tuvo lugar en el juzgado del condado, donde Blackwood presentó su caso con la arrogancia y la confianza de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería mediante la persistencia y las conexiones políticas. Habló del desarrollo económico, la creación de empleo y la ineficacia de dejar vastas extensiones de tierra sin desarrollar para lo que él denominó fines científicos cuestionables. Marcus se sentó en la galería con Sarah, ambos con sus mejores galas y la serena dignidad de quienes entendían que luchaban por algo más que derechos de propiedad. El agente Thornfield los flanqueaba. Sus credenciales federales otorgaban peso oficial a su posición, pero el verdadero poder en la sala provenía de la creciente comprensión de que algunas cosas eran demasiado valiosas para ser destruidas con fines de lucro. La jueza Honor Patricia Williams había revisado informes clasificados sobre la importancia del rancho antes de la audiencia. Escuchó la presentación de Blackwood con la paciencia que exige la ley, pero sus preguntas revelaron una comprensión más profunda de lo que estaba en juego. Señor Blackwood, dijo durante el interrogatorio, sus planes de desarrollo exigen excavaciones y construcciones extensas en todo el valle. Sabe que esta zona ha sido designada por albergar fenómenos de gran valor científico y cultural. La respuesta desdeñosa de Blackwood reveló su desprecio por todo lo que no se pudiera medir en dólares ni en metros cuadrados. Su señoría, con todo respeto, estamos hablando de un desierto vacío y una casa vieja que debería haber sido declarada inhabitable hace años. Cualquier fenómeno que exista aquí no puede justificar la prevención del desarrollo económico legítimo. Sarah se puso de pie entonces. Su pequeña figura parecía diminuta en comparación con la solemne sala, pero su voz se oía con claridad en cada rincón de la sala. Su señoría, ¿puedo hablar? El juez asintió, intrigado por la serenidad de alguien tan joven en un entorno tan intimidante. Sarah se dirigió al estrado con la cautelosa dignidad de quien comprende la gravedad del momento, apoyando brevemente la mano sobre la Biblia mientras juraba decir la verdad, que abarcaba más capas de realidad de las que el sistema judicial estaba diseñado para manejar. Me llamo Sarah Catherine Harrington, comenzó con voz firme a pesar de la magnitud de lo que revelaba. Nací en esa casa hace 37 años y morí allí mismo. Pero la muerte no fue el final de mi historia, porque mis padres me amaron lo suficiente como para encontrar la manera de que permaneciéramos juntos hasta que estuviera lista para elegir la vida. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Sarah describía su existencia entre mundos, sus décadas de espera y el milagro que le había permitido finalmente madurar. Habló sin dramatismo ni manipulación, simplemente exponiendo hechos que casualmente implicaban lo imposible. El señor Blackwood quiere construir su casino donde mi familia aprendió que el amor es más fuerte que la muerte, continuó, mirando directamente al promotor, quien se sentía cada vez más incómodo a medida que continuaba su testimonio. Él ve un desierto vacío, donde yo veo el lugar que me enseñó lo que significa ser humano. Quiere derribar la casa donde mis padres demostraron que algunas historias no terminan solo, porque la gente muere.
El juez Williams escuchó con la atención de quien sopesa pruebas que escapan a los precedentes legales habituales. Cuando Sarah terminó de hablar, el silencio se prolongó lo suficiente como para que todos los presentes sintieran el peso de la decisión oprimiendo a la sala. «Señor Blackwood», dijo finalmente el juez, «deniego su solicitud de desarrollo. Este tribunal considera que el valor cultural, científico y humanitario de preservar este sitio supera con creces cualquier posible beneficio económico derivado del desarrollo comercial». La celebración de la victoria esa noche fue tranquila, pero profunda. Catherine y Thomas se mostraron lo suficientemente firmes como para abrazar a Sarah cuando ella corrió hacia ellos con la noticia de la decisión del tribunal. Marcus preparó la cena en la vieja estufa que por alguna razón siempre producía comidas más deliciosas de lo que sus habilidades culinarias le habrían permitido. El agente Thornfield se quedó a cenar, y su formalidad federal se transformó en algo parecido a la amistad, mientras compartía historias de otros casos imposibles que había investigado. Pero la verdadera celebración llegó más tarde, cuando Sarah dormía y Marcus estaba sentado en el porche con Catherine y Thomas, contemplando las estrellas que parecían más brillantes de lo que merecían en el cielo del desierto. No necesitaban palabras para expresar su gratitud. El aire mismo vibraba de alegría y satisfacción, como si una familia hubiera defendido con éxito su derecho a existir. Con el paso de los meses, el rancho se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban la prueba de que el amor podía triunfar sobre la pérdida. Familias que habían perdido hijos acudían a pasear por el jardín donde Sarah jugaba. Parejas que luchaban con el duelo encontraban consuelo en la evidencia de que la muerte no era necesariamente el fin de todo lo que importaba. Los científicos llegaban con la esperanza de estudiar anomalías temporales y se marchaban con la fe renovada en la posibilidad de los milagros. Sarah creció y prosperó, siguiendo el ritmo natural de una niña finalmente libre para experimentar todas las etapas de la infancia que le habían sido negadas. Aprendió a montar los caballos que Thomas crió de animales que deberían haber muerto décadas atrás. Jugó con niños que aceptaron sus orígenes sobrenaturales con la facilidad de adaptación de la juventud. Y pintó cuadros que capturaban la belleza de existir en múltiples realidades simultáneamente. Marcus descubrió que sus años de negociación en crisis lo habían preparado para algo mucho más importante que convencer a la gente de que abandonara la realidad. Había aprendido a ayudar a un alma a elegir la vida, a negociar entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, a crear un espacio donde el amor pudiera obrar milagros que los burócratas pasarían años intentando clasificar. La casa misma se había convertido en un testimonio del poder de la perseverancia. Sus cimientos victorianos se habían fortalecido con un amor sobrenatural hasta que se mantuvo en pie con mayor solidez que las estructuras construidas con ingeniería moderna. Los visitantes solían comentar sobre la sensación de paz que rodeaba la propiedad. La sensación de que este era un lugar donde los problemas encontraban solución y las heridas sanaban. En el 10º cumpleaños de Sarah, celebrado tanto como aniversario de su nacimiento como del tercer aniversario de su decisión de vivir, todo el valle parecía participar en la celebración. Las flores florecieron fuera de temporada. El aire del desierto traía el aroma de la lluvia que nunca caía, y el atardecer teñía las montañas de colores que no existían en ningún otro lugar de la tierra. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Marcus a Sarah, mientras estaban sentados juntos en el jardín, observando a Catherine cuidar plantas que crecían según el amor en lugar de la ciencia agrícola.
eligiendo esta vida en lugar de quedarte a salvo con tus padres? Sara consideró la pregunta con la seriedad que le daba a todos los asuntos importantes, su rostro pensativo mientras observaba a Thomas enseñando a niños invisibles a tallar madera en el taller que existía parcialmente en su dimensión y parcialmente en la de él. «Aprendí algo importante», dijo finalmente, con la voz cargada de sabiduría acumulada durante décadas de existencia. «La seguridad no es lo mismo que la vida, y el amor no consiste en impedir que las personas tomen decisiones, sino en darles la fuerza para tomar buenas decisiones». Al caer la noche sobre el rancho, la familia se reunió en la sala, restaurada, no con herramientas ni materiales, sino con la fuerza acumulada durante décadas de devoción. Catherine leía cuentos que cobraban vida al contarlos. Thomas tallaba juguetes que se movían con magia propia, y Marcus se maravillaba de cómo su vida había cambiado por completo al responder a una llamada de ayuda sobrenatural. Afuera, el Lince 160 desierto se extendía en todas direcciones, vasto y aparentemente vacío para el observador casual. Pero quienes sabían mirar podían ver que latía con la energía del amor manifestado, prueba de que algunas fuerzas eran demasiado poderosas para ser contenidas por la muerte, demasiado hermosas para ser destruidas por el escepticismo y demasiado importantes para ser medidas por algo más pequeño que el corazón humano. El ranchero solitario que había comprado una casa abandonada para escapar de la vida, había descubierto que la vida, en su nivel más esencial, se trataba de una conexión que trascendía todas las barreras, excepto las que la gente creaba para sí misma. Al ayudar a una familia imposible a elegir existir, había aprendido a existir él mismo, plena y completamente, en una realidad donde el amor escribía sus propias reglas y los milagros eran simplemente el clima del martes, en un lugar donde la esperanza había decidido hacer su camino, hogar permanente. A continuación, tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.